Mashiach, anima a mí. Y digo que el ministerio Kedushá Santidad presenta Misterios y Enigma. Muy buenas noches, amados amigos en el Ecuador y en el mundo entero. Bienvenidos a otro programa más de Misterios y Enigmas, por supuesto de la Biblia. Y como siempre, le damos gracias al Señor nuestro Dios porque Él nos ha bendecido con este espacio y a través de este espacio con mucho amor. Nosotros que nos hemos unido para predicar y para instruir la palabra de Dios como manda en el libro de Juan capítulo 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esta es la característica de este programa, amarnos, y el amor es instruirnos y enseñarnos lo correcto, no permitir que las malas costumbres continúen. Y para eso se han unido en esta preciosa noche, en este impactante programa, dos personas, dos amigos, dos combatientes, dos fieles guerreros, que decimos la palabra de Dios como Dios nos las pone en nuestro corazón. Está el doctor Yatensi Bonilla y también el doctor David Diamond. Yatensi, muy buenas noches. Buenas noches, Arturo, y también buenas noches, David. Es un gusto estar con ustedes. Ya llevamos como unos 10 programas que hemos salido. Ven que sí. Y ha sido de mucha bendición. Realmente me siento muy contento de estar con ustedes porque creo que el Señor nos ha usado para edificar con temas teológicos, exegéticos, de cómo se formó la Biblia, etcétera, etcétera, y también temas doctrinales que nos estamos introduciendo poco a poco. Interesante, muchísimas gracias Arturo Yatensi. ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos televidentes en toda América y en el mundo a través de www.historiadelfuturo.tv y www.dileunoamigo.org y de la cadena del milagro desde Puerto Rico en el canal de nuestro hermano Gise Ávila, que retransmite la señal a más de 100 naciones en el mundo, donde nos están viendo, Arturo, de donde también nos han escrito de distintas partes del planeta, y tendremos un programa específico. Ya me voy adelantando a mis dos hermanos. Estaremos haciendo un programa específico respondiendo a sus interrogantes bíblicas. Han llegado cartas de todos los rincones del mundo. Impresionante, Arturo. Nos han escrito de África, nos han escrito de Europa, de Asia, nos han escrito de Estados Unidos, de Sudamérica, Centroamérica, y ya invitándonos a visitarlos, Arturo. Esto es importante. Muchos pastores han tomado contacto con nosotros para poder hacer campañas, conferencias en sus distintas ciudades. Y claro, ustedes pueden contactarse a las direcciones que aparecen en la pantalla para poder gestionar una visita tanto de Arturo, de Yatensi o de mi persona a sus ciudades para dar algunas conferencias relacionadas al tema. Y es importante, Arturo, porque en este tema del cual venimos desarrollando es importante mencionar algo. La ignorancia del pueblo bíblico con relación a la palabra de Dios es algo que ha provocado la caída y el tropiezo en lo que la Biblia llama, Arturo, apostasía. Así es. Trasladaremos esta pregunta: ¿de dónde viene la palabra apostasía y qué significa? Sí, eso vamos a estar hablando durante este programa y vamos a hablar de algunas cosas maravillosas, pero antes no queremos comenzar muy serios, porque cuando comenzamos muy serios después se pierde este tiempo de compañerismo. Nosotros tenemos increíbles cosas que contarle. ¿Cómo era tu vida antes de este programa, Yatensi? Bueno, antes de juntarme con ustedes, ¡Ah, no! yo vivía en el semisur. Yo vivía. Cuando me junté con ustedes, Te conocí. hasta se enojan conmigo porque mi vida cambió bruscamente. Dedícale la canción, por favor. Viviendo- A la cuenta 2, 3. Hasta que te conocí, vi la vida con Nos vamos a un dolor. corte y venimos enseguida. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un programa más de Misterios y Enigmas de la Biblia. En esta noche estaremos hablando sobre un tema muy interesante: las tentaciones de Jesús. Bienvenidos. Terrible,
Santo, qué cosa más brava. Y escucharon lo que dijo antes del corte, ¿no? Hasta que me junté con ustedes. No, hasta que te juntaste con Arturo. Y creo que te faltó el más importante del mensaje final. No te juntes con esta chusma. No te lo aconsejo, ¿eh? Chusma, chusma. ¿Viste, Arturo? ¿Qué tema más interesante que vamos a desarrollar hoy? Sí. Pero creo que quedó una idea pendiente, algo que quisieras tú recapitular del programa anterior, Che Yatensi. Sí, estuvimos hablando en 2 programas sobre qué es evangelio. Uh-huh. Y también en relación a los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es aquel, como los apóstoles bíblicos, son misioneros, auténticos misioneros que se encarnan en la situación de las personas de la iglesia y ofrendan su vida, se sacrifican, se incomodan como un Pablo, un Pedro, y dan la vida por estas personas. O sea, son misioneros, el apóstol es un misionero que se encarnan en las personas y hasta ofrendan su vida. Sí necesitamos apóstoles para el siglo XXI y sí hay, y Dios va a seguir levantando apóstoles que tengan una vida sacrificial por amor a Agape. La palabra apóstol, por si acaso, viene del hebreo sheliach, justamente, que significa el enviado, el emisario. Eso es un apóstol, Arturo, el que es enviado por la iglesia en una asamblea, en un sínodo, en una reunión, que lo envía a establecer iglesias en distintos lugares donde nunca se escuchó la palabra de Dios. Tiene la misión de abrir brecha y llevar el evangelio donde no se lo conoce. Es un misionero. Es un misionero. Pero hoy en día, Arturo Yatensi, pareciera que se volcó el pastel, lo hemos dicho al final del anterior programa, y hoy en día pareciera ser más bien que, en vez de sacrificarse el apóstol por la gente, es la gente la que se sacrifica y pone la platita, bueno, ¿no? No vamos tampoco a generalizar, porque puede haber apóstoles muy bíblicos, otros no, que buscan otros intereses, pero también puede haber unos que sí son muy amorosos. Y ellos no tenemos que tener cuidado, y más que nada ver que el apóstol que se llame así. Yo les soy sincero a ustedes, hermanos míos. A mí el título de siervo inútil me queda grande. Porque la Biblia dice, cuando recién hayamos cumplido todo lo que se nos mandó, ahí lo único que tenemos que decir es que siervo inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Y yo ni siquiera he llegado a ser siervo inútil, peor para estarme llamando apóstol, profeta, querubín, patriarca, etcétera, etcétera. Pero bien, vale la pena recalcar. Hay que tener mucho cuidado, mis amados, y para eso este mensaje, y hoy vamos a estar topando un tema sobre las tentaciones de Jesús, y una de las tentaciones fue, ven, yo te doy fama y riqueza, le dice Satanás, y vamos a estar estudiando a través, y juntamente con Yatensi y con David sobre este tema. Algo que le parece fascinante a aquellos que malamente se llaman apóstoles, porque les encanta que la gente venda sus propiedades y se las traigan a sus pies. Aunque bíblicamente nos dimos cuenta que los apóstoles hicieron eso, pero no para enriquecerse, sino para repartirlo a los pobres y a los necesitados de las congregaciones. Así que si usted de pronto conoce un apóstol con estas características, que tiene este amor que habla Yatensi hacia los demás, que no puede dormir sabiendo que hay una viuda con hambre, un niño desamparado, y que hace lo imposible por llegar a esa necesidad con su amor, con su presencia y con sus bienes, usted entonces hónrelo como tal. Pero aquellos que se llaman apóstoles, sean hombres o mujeres, que no hacen lo que la Biblia manda, sino que les mandan a ustedes a vender sus propiedades para traérselos para ellos, a pactar y a no a compartir, entonces tengamos muchos problemas. La palabra de Dios, mis amados hermanos, para entrar en este estudio sobre las tentaciones de Jesús, ¿fueron solamente 3 tentaciones? ¿O el Señor Jesucristo vivió tentado en todo? Pues eso vamos a estudiar ahora con Yatensi y con David, porque a veces muchos pensaríamos que Jesucristo, ¿cómo va a entender lo que Jesucristo es el adulterio si nunca tuvo una tentación así con una mujer? ¿O qué tentaciones sabe Jesucristo de emborracharse? Pues vamos a estar estudiando a la luz de la Biblia, y justamente nuestro maestro, que es el ejemplo, nos va a llevar en su vida a nosotros los que queremos seguir y servirle a Él para entender lo que esto significa. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, es en los evangelios la única parte donde habla de la tentación, y también en Marcos y en Lucas. Y quiero que ustedes vean esto. Juan no topa este tema, solamente estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y leemos que dice así. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Yatencio y David, cuando hablamos de las tentaciones de Jesús, podríamos pensar que solamente Jesucristo fue tentado esta única vez y con 3 tentaciones diferentes. ¿Es eso lo que nos enseña la Biblia? ¿O Jesucristo, vamos a entender qué significaron estas 3 tentaciones y si Jesucristo fue tentado mucho más allá, y para eso escudriñamos la palabra de Dios? Bueno, un buen tema para hoy, las tentaciones. Aquí hay una aparente contradicción, pero digo aparente. En los 3 evangelios sinópticos, especialmente 2 de ellos, Mateo y Lucas, como que da a entender que Jesús fue tentado antes de iniciar su vida pública, antes de iniciar su vida ministerial, fue tentado solamente 3 veces, pare de contar y nunca más. Pero en la carta a los Hebreos, tenga la bondad de leer Hebreos 4, versículos 14 al 16, dice lo contrario, que Jesús fue tentado constantemente y en todo tiempo. Tenga la bondad, David. Yo preferiría leer no la Reina Valera, sino la Nueva Versión. Mira lo que dice: por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. No tenemos ningún sumo sacerdote que no haya sido tentado en todo. Hay una contradicción aparente, porque en la carta de los Hebreos da a entender que Jesús fue tentado en todo tiempo, e inclusive en su vida ministerial. En cambio, los sinópticos dice que fue tentado 3 veces antes de empezar la vida ministerial y nunca más. Aquí te interrumpo un momentito. ¿Qué significa sinóptico para las personas que están aprendiendo y toda esta terminología que de pronto no están conscientes de lo que eso significa? Los evangelios sinópticos, la palabra sinóptico significa contenidos parecidos. De los 4 evangelios, hay 3 evangelios que son muy parecidos entre sí. Marcos, Mateo y Lucas, que los 3 tienen casi los mismos temas. Juan es un evangelio muy diferente en su temática, en su contenido, a los otros 3. Por eso que los 3 se llaman sinópticos por su parecido entre sí. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Las 3 tentaciones que describe Lucas y Mateo, y vamos a leer la versión de Mateo, la que vamos a seguir, pero ya lo leyó Arturo. Mateo, igual que Lucas, presenta las 3 tentaciones que Jesús vivió en el desierto con el diablo. El diablo introduce lo que Jesús va a vivir en su vida ministerial. O sea que las 3 tentaciones de Satanás en el desierto son 3 temas que el diablo como que le va a decir: mire, usted fue tentado estas 3 veces, pero usted las va a desarrollar y usted las va a vivir plenamente en el ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? Las 3 tentaciones que Jesús vivió en el desierto con el diablo fueron introductorias. Fue como la agenda. Jesús las venció. Pero lo que significa que las 3 tentaciones que vivió en el desierto son las tentaciones que Jesús las va a vivir
en plena vida real e históricamente en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan presenta las mismas 3 tentaciones del diablo, pero en forma mucho más peligrosas. Porque en Juan, en los que tientan a Jesucristo, ya no es el diablo, sino el pueblo, la gente, sus hermanos. Entonces queda claro que la parte de Juan es la parte histórica de las tentaciones, mientras que en los sinópticos, en Mateo, son los 3 avisos que el diablo dice a Jesús que él va a seguir siendo tentado en la vida ministerial. Ahora, ¿por qué las tentaciones? Observen un detalle, David y Arturo. Tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, las tentaciones están después del bautismo de Jesucristo. En el capítulo 3, perdón, Mateo 3. En Mateo 3, igual que en Lucas, desde los versículos 13 hasta el 17, Jesús fue bautizado. Apenas que se bautizó Jesús, inmediatamente vienen las tentaciones. O sea que para entender bíblicamente, exegéticamente, las tentaciones tenemos que entender el bautismo. Porque las tentaciones no está divorciado del bautismo, está junto al bautismo. Ahora, ¿qué significó el bautismo? El bautismo es donde Dios oficializa el ministerio y la misión de Jesús. ¿Cuál va a ser la misión de Jesús? La cruz liberadora, el calvario de que ahí nos va a liberar de todo pecado. Y mire que el Padre, la voz del cielo, cuando dice, este es mi Hijo amado, versículo 17, Mateo 3:17 dice, entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi Hijo, en quien mi alma tiene complacencia, o sea, complace. Estas palabras del Padre es citando Isaías 42, versículo 1, que es el primer cántico del siervo sufriente. Recordemos que dice Isaías en el 42, versículo 1, cuando Dios presenta al siervo sufriente, dice, este es mi siervo en que mi alma se complace. Quiere decir que la misión del siervo es dar la vida por el pueblo de Israel. Y mire que el Padre, Dios, está citando el mismo cántico de Isaías 42, porque está diciendo que este es mi siervo. ¿Quién va a ser el siervo sufriente? Jesucristo, o sea, el Mesías que va a morir. Entonces, cuando el Padre dice, este es mi siervo, en que mi alma se complace, quiere decir, la misión de usted, Jesucristo, es dar la vida por la humanidad. Es una muerte violenta, una muerte de cruz para liberarnos. O sea que el bautismo de Jesús, ¿qué significa teológicamente? Significa que Dios oficializa el ministerio y la misión de Cristo. ¿Cuál es? La muerte de liberación. Ahora, ¿cuál es el propósito de las 3 tentaciones del diablo? Y aquí nos conectamos con el tema. El propósito de las tentaciones de Jesús es que el diablo quiere desviar a Jesús de su misión, que es la cruz. Las tentaciones giran en torno a eso: desviar, distraer, apartar a Jesucristo de su liberación de la cruz. Vamos a Isaías 42. El mismo concepto que acabaste de decir ahora, también se podría aplicar para todo hijo de Dios. Claro. Que la tentación a nosotros que somos hombres, mujeres de Cristo, es justamente apartarnos del propósito de Dios, mientras que la santificación es ubicarnos en el propósito de Dios. Totalmente de acuerdo. Okay. Toda tentación es apartarnos de lo que Dios quiere con nosotros. Y Dios tienta al hombre. Porque hay muchos que pueden estar viendo, es que mira, ¿qué culpa tengo yo si Dios permite que esa mujer me enseñe la pierna? No. Y por eso yo soy tentado. Dios No. me tienta. Dios nunca tienta a nadie, según Santiago. Nosotros solitos nos tentamos con nuestra concupiscencia. Okay. Ahora, comencemos con la primera tentación. Perfecto. ¿Te parece Claro. si antes de entrar cortito? No lo dejemos cortito eso. Isaías 42, verso 1, rapidito. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu,
y Él traerá justicia a las naciones. Ese versículo el Padre cita cuando el Mashiach es bautizado. Listo. Y Santiago capítulo 1 versículos 12 y 13 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que decíamos en el anterior programa, en un anterior programa, que esa traducción de la Reina Valera del Padre Nuestro está equivocada, porque ese Padre no nos metas en tentación. Dios no mete en tentación a nadie. No nos dejes caer en tentación. Claro, lo correcto sería no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del Satán, del maligno. Ok, ahora sí vamos al tema. Y viene la primera tentación. Mateo capítulo 4 versículo 3. Y miren cómo le llama el título que Dios y la palabra de Dios, el Espíritu Santo, da a Satanás. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es lo terrible de si él tenía 40 días y 40 noches sin comer? Yatensi, ¿cuál hubiera sido el pecado de él, teniendo el poder de convertir las piedras en pan, hacerlo? ¿Cuál era lo grave de caer en esta tentación, que no es ni fornicación, ni adulterio, ni robo, ni nada, sino satisfacer una necesidad biológica como Jesucristo la tenía? Sí, bien Arturo. Mire David y Arturo, ¿cuál es el objetivo exegético de esta primera tentación en Mateo y también en Lucas? Jesús había ayunado 40 días, 40 noches, sintió hambre, y viene el tentador, Satanás. Dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Se convierte en el pan y sacia su hambre. Ahora, muy bien, yo le dije al comienzo que esta tentación hay que entenderla con las tentaciones históricas de Juan, porque el diablo le pone 3 tentaciones que van a ser las 3 tentaciones que se van a desarrollar en su vida ministerial, porque Hebreo dice 4, 14 al 16 que Jesús fue tentado en todo momento. Todo momento. O sea que las 3 tentaciones de los sinópticos es un abrebocas, ya es como una agenda anticipada, porque el diablo sí tentó a Jesús, eso está fuera de duda, pero en Juan se presenta cómo se desarrollaron las 3 tentaciones que se dan en los sinópticos. Ahora, ¿cuál es la parte histórica de la primera tentación? Lea por favor Juan capítulo 6, versículos del 26 al 30, Juan 6, 26 al 30. Mientras que encuentra, doy una introducción. En Juan 6, ¿qué se dio? En Juan 6, versículo 1 al 12, se da la multiplicación de los panes. Claro. La muchedumbre tenía hambre y Jesús les dio de comer. Con unos pececitos, unos pancitos, Jesús los multiplicó, comieron y se saciaron. Cuando ellos ven que Jesús le da comida gratis, Lo quieren hacer. ellos quieren que Jesús siga dándole de comer. Oiga, qué buena tentación. Cuando uno recibe comida sin que le toque trabajar, uno quiere seguir recibiéndola por el mismo mecanismo. Entonces, cuando Jesús le da de comer a la muchedumbre quiere ver a Jesús que siga haciendo ese milagro para ¿Para vivir qué voy gratis. a trabajar? Sí. Si hay quien me mantenga. Entonces ellos comienzan a buscar a Jesús. Y mire lo que contesta Jesús en Juan 6, 26 al 30. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál fue el problema? Antes de entrar un corte,
Ellos quedaron contentos porque Jesús les dio de comer y lo buscaban para que siguiera dándole de comer. Y Jesús les dijo, me buscáis porque les di de comer y os saciasteis, pero no por las señales que he hecho. Entonces, ¿cuál es la primera tentación? La primera tentación es que el pueblo tienta a Jesucristo para que Él use toda su vida haciendo panes, dando de comer, y eso lo apartaría de la auténtica misión que era ir a la cruz, a liberarlo, porque se iba a la raíz del hambre, que era el pecado. Si Él moría, si Él derramaba su sangre para liberarnos del pecado, eso generaba como consecuencia la justicia y ya no habría más injusticia. Qué bendición. Vamos a un corte y seguiremos con el tema. Sí, señor. Vámonos con Paola, por favor. A continuación les presentamos varios fragmentos de la película en la que Jesús fue tentado. Veamos. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu lo llevó al desierto. Y allí estuvo 40 días tentado por el demonio. No comió nada durante esos días. El diablo entonces le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena a esa piedra que se convierta en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las Escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Bien, gracias, ya estamos de regreso y qué hermoso reportaje y qué hermoso tiempo estamos teniendo en el Señor. La primera tentación entonces tiene que ver con que el diablo quería que Jesucristo renunciara a ser el Salvador del mundo para convertirse en un panadero que esté alimentando a las masas. Exactamente. Y mire que la tentación más fuerte es cuando el pueblo mismo lo tienta. Y Jesús era sensible con la multitud. Sabía Jesús que la gente se moría de hambre, porque Jesús apareció en la historia en una situación tan crítica, porque el 90% de los judíos vivían en condiciones precarias. Era muy dura la situación. Infrahumanas. Entonces, dígame si Jesús no fue tentado de dedicar su vida a tratar de dar de comer a la muchedumbre, pero ahí se desviaría de su propia misión, que era ir a la raíz del hambre, que era el pecado. Entonces Jesús dijo al diablo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salvadora, libertadora que sale de la boca de Dios, que era la cruz, el Calvario de Cristo, que nos liberaría del pecado, de la injusticia. Esa fue la primera tentación. Ahora la segunda.
La segunda está en Mateo 4:5, que dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el segundo objetivo de la tentación? O el segundo objetivo de la segunda tentación, David. El diablo lleva a Jesús al pináculo del templo. A Jerusalén. Usted sabe, como buen judío, David, que siempre ese lugar del templo estaba lleno de gente. Claro. Nunca está solitario. Era fiesta de peregrinación muchas veces, ¿no? Y aunque no haya fiesta, siempre hay gente. Sí, señor. Y peor cuando hay fiesta. Entonces, si Jesús se echaba de cabeza, de arriba hacia abajo, y no le iba a pasar nada, la gente se iba a dar cuenta, iba a decir: uy, este hombre es tremendo. Se echa de cabeza de muchos metros de altura y no le pasó nada porque se pararía, se levantaría y se sacudiría el polvo. Ahora, ¿cuál es la parte histórica de esta tentación en Juan? Leamos Juan capítulo 7, versículo del 2 al 9. Juan 7, del 2 al 9. A raíz de la fiesta de los tabernáculos, que los hermanos querían que fuera la fiesta, porque la fiesta de los tabernáculos era una fiesta mesiánica. Claro. ¿Qué significaba esa fiesta? Significaba recordar la promesa de Dios que va a mandar a un Mesías. Ahora, era una fiesta que anunciaba al Mesías. Tengo la bondad de leer Y aparte de otra cosa, que recuerda nuestro peregrinaje en el desierto, los 40 años cuando vivíamos los judíos en chozas, y apunta a Dios enviando al Mesías para salvar a la humanidad, ¿no es cierto? Sí. Es el tabernáculo, Sukkot. Dice así: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Hasta qué versículo? Fama. Hasta el 9. Hasta el 9. Fama, ¿no? Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero ve el 10 más. El 10 dice: pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Cuál es el motivo de esta segunda tentación? Se llama el prestigio humano frente a la voluntad de Dios. La fama. Los hermanos le dicen a Jesucristo: maestro, hermano, si usted quiere ser famoso, todos los milagros que ha hecho, hágalo en plena fiesta, tabernáculo, para que ahí lo declaren el Mesías y lo hagan rey. Muestra su poder y adquiera fama. Lo mismo que le hacía el diablo al decirle que se eche de cabeza del pináculo del templo para que la gente lo vea, como los ángeles lo acobijan y no le pasa nada y digan: ese es el rey, el Mesías. Entonces Jesús, si fue tentado en Juan, porque él veía que la gente se moría de hambre y de pronto puede ser una linda oportunidad de ir a Jerusalén y hacer grandes obras, grandes espectáculos, grandes señales para que digan: ese es el hombre, que viva el Mesías, que Ese es viva. el ungido de Dios. Pero Jesús sabía que él no podía oponer el prestigio personal frente a lo que Dios quería con él. Él tenía que esperar porque el tiempo no llegaba. ¿Cuántas veces, David y Arturo, cuántas veces nosotros buscamos el prestigio, buscamos figurar, buscamos el poder, buscamos que lo que hacemos todo el mundo lo sepa, cuando Dios quiere otro camino para nuestras vidas y en el ministerio? ¿Qué opinan ustedes de esta segunda tentación? Es que es interesante, Arturo, ver esto, que aquí está puesto a prueba, en la primera tentación, a ver qué tan poderoso sos, demostrarlo. Y en la segunda es, qué tan famoso querés ser. Poder, fama. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, permíteme un cachito acá. Ni aún sus hermanos creían en él. Amigos católicos, Jesús tuvo hermanos. Eso es verdad. Sin embargo, mis amados hermanos, y no son los paisanos, aclaro, son hermanos de mamá. Mamá y papá, por supuesto, papá terrenal, José y María. Mis amados hermanos,
Qué hermoso es ver esto que nos enseña la palabra de Dios. Si Jesucristo hubiera cedido a esta segunda tentación, Él no hubiera podido decir entonces lo que dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 29. Aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y a veces la fama nos hace crecer demasiado hasta el punto de olvidarnos la humildad. Y en el momento en que haya soberbia y orgullo en el corazón, hasta ese momento Dios nos utiliza. Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Y esta es una enseñanza para los siervos que decimos amar al Señor y estamos frente a congregaciones donde a veces la gente que se cambia de religión pero no ha cambiado el corazón, endiosa a las personas y a muchos nos gusta ser endiosados por los demás. Que vengan a rendirse ante nosotros, que nos besen la mano, que quieran ser igualitos a nosotros y no al maestro. Y desenfocamos a la gente que en vez de que sigan a Jesús, pretendemos que nos sigan a nosotros y que hagan lo que nosotros decimos. Eso es una herejía y eso es algo peligrosísimo. Cuidado, siervos de Dios, cuidado, religiosos, con pretender llevarse la honra y la gloria que le pertenece solamente al Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el libro de Isaías 42:8 dice que su nombre es el único y Él no va a dar su gloria a nadie. Leo Isaías 42:8 para que nos explique la tercera tentación. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas y atención. O sea que la segunda tentación, resumiendo, es el prestigio humano, buscar prestigio. Jesús, el diablo quería que Jesús se tirara del pináculo del templo para que todo el mundo lo aplaudiera porque no le iba a pasar nada. Eso era prestigio. Pero Jesús dijo, no me tentarás. Porque Jesús no buscaba prestigio, Jesús buscaba servir en la cruz. Oiga, qué tremendo. Claro, morir a favor de otros. Para pensar, el prestigio humano frente a la voluntad de Dios. Tercera tentación. Y toma en cuenta un factorcito más. Vaya que el diablo conocía Biblia y la citaba muy bien. Ah, eso sí. El diablo no va a la quete, va con argumento. Es que esto también nos deja una enseñanza. Las doctrinas falsas pueden basarse en la Biblia. Una doctrina que se aparta de la verdad tiene algo de verdad y la verdad se la extrae de la misma Biblia pero con un fin siniestro y criminal. Sí, para sacar provecho. Tercera tentación. A mí me gustaría un ratito en Satanás, iba a decir el Satanás, ya me está afectando estar en la sierra mucho tiempo. El Satán. Ya me tengo que ir a Guayaquil a pegarme una moniada. Mis amados hermanos, Satanás cita Salmo 91 fuera del contexto. Porque el Salmo 91 empieza con una gran verdad. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que está directamente sumiso en obediencia para hacer la voluntad de Dios y no lo que le da la gana. Entonces él toma dos textos fuera de este capítulo completo de los Salmos 91 para un pretexto de que Jesús caiga en tentación. ¿Se da cuenta cómo se utiliza la Biblia fuera de la idea global para poder sacar provecho? Mateo 4, versículos de 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vean la intención y el significado de la tercera tentación. El diablo lleva a Jesús y le muestra todos los reinos y le dice, si usted me adoraras, tú serás rey. Aquí nos encontramos frente al poder. Claro. Si tú me adoras, estos reinos serán tuyos, o sea que tú serás rey. Rey, y rey significa poder, dominio. Uy, el poder. ¿Y cuál es la parte histórica en Juan? Está en Juan 6, Juan capítulo 6, versos 14 al 15, cuando Jesús multiplica los panes, la muchedumbre lo quería nombrar rey. Léalo, por favor. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte él solo. Y Jesús no quería el poder. Jesús quería el poder, pero fundamentado en la capacidad de morir por nosotros. Amén. Jesús derrumbó el poder fundado en los seres humanos. Los seres humanos, igual que para el Imperio Romano y para los judíos, el poder era un título. Era el título de rey, y usted con el poder hacía muchas cosas. Pero Jesús demuestra que la única forma de adquirir autoridad no es con el poder, sino con la capacidad de desacomodarse para acomodar a otro, con la capacidad de sacrificio en la cruz. Y ese es un problema de hoy. ¿Cuántos líderes, tantos políticos, eclesiásticos, de toda denominación o iglesias, o poderes civiles, quieren el poder? Quieren el poder frente a lo que Dios quiere con nosotros. Y mira una cosa importante. Jesús fue tentado. Porque dígame que cuando la muchedumbre lo quiso nombrar rey, dígame si no fue una linda tentación. Y Jesús tal vez pensó, aprovecho el momento de tanta pobreza, de gente que se muere de hambre, y aprovecho que me nombren rey, porque yo siendo rey puedo hacer muchas obras de misericordia, puedo repartir pan. O sea que esa tentación fue fuerte, porque si Jesús aprovechaba la oportunidad de ser nombrado rey, él podía solucionar el problema, pero él sabía que si se dejaba nombrar rey, se apartaba de la misión que Dios quería con él, que no era ser un rey humano, un rey con un poder limitado. Él tenía que aceptar la muerte de cruz, porque ahí iba a adquirir una autoridad mucho más grande que la de un rey humano, porque con la muerte expiatoria nos iba a liberar del origen del pecado, que es el origen de la injusticia, que es el pecado. Y solamente nos liberaría de eso, no con un reinado temporal, sino con un reinado eterno que se fundamentaba desde la cruz. Es que es lógico, el mismo Mesías dice que mi reino no es de este mundo. ¿Y qué opina usted de tanto poder cuando nos gusta el poder? El problema de hoy en el liderazgo mundial, tantos presidentes, Platón lo dijo, ¿no? Tantos religiosos que buscan el poder, y a veces usan el poder con un discurso de que tengo el poder para servir, pero a veces no se usa el poder para servir, sino para buscar otros intereses. Claro, tener el poder total corrompe totalmente, ¿no? Es un principio de la filosofía griega, y hoy en día, Yatensi, pasa porque ciertos grupos o hombres, ¿no? Dicen, vote por mí y yo voy a acabar con la pobreza, como matando a los pobres. Voten por mí y acabaré con la corrupción. Entonces que el último cierre la puerta. Porque la verdad, en honor a la verdad, nadie puede terminar con la pobreza ni con la corrupción, solo el Mesías cuando establezca su reino. Es que este es un tema bien profundo. Cuando el Mesías gobierne el mundo, esos 1000 años, Arturo, no habrá pobreza ni corrupción, pero ningún político ni líder religioso podrá evitarla. Algo que a mí me agrada de mi Señor y mi Salvador Jesucristo es el ejemplo preciosísimo que nos da a todos nosotros. Yo hablo por mí mismo. Imagínense ser tentados a tener poder, fama, riquezas. ¿Y saben ustedes que hubo una persona que buscaba justamente eso al seguir el llamado del maestro? Yo le hago un llamado a todos los que nos llamamos siervos. Yo no uso la palabra líder porque eso no es bíblico. Siervos, pastores, evangelistas, líderes tiene el mundo, ¿no? Así es, el mundo tiene líder. La Biblia habla de siervos. Yo no sé de qué liderazgo hablan. Cuando habla del llamado, ¿usted para qué aceptó estar trabajando en una iglesia? ¿Fama? ¿Poder? ¿Riqueza? Miren la enseñanza de Jesús, y escúcheme bien si usted de pronto está yendo a una secta disfrazada con el título de iglesia evangélica, donde le enseñan a pactar, donde le piden plata, como habíamos enseñado que el evangelio era una transformación que nos da libertad, pero hay unos religiosos que le obligan y le esclavizan a que abran células y que tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello. Escúcheme bien esto, algo que dice uno que se le acercó al maestro: Señor, yo te seguiré. Mira cómo el Señor, que conoce la intención del corazón, hace esta advertencia. Lucas capítulo 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Muchos que buscan
Oh, yo quiero ser pastor. ¿Para qué? Para tener una iglesia inmensa, para cogerme los diezmos, para robar gente, para robarles, para secuestrar sus bienes. Y esta enseñanza nos demuestra que el Señor Jesucristo renuncia a las posesiones terrenales. ¿Para qué? Para que Él podernos enseñar: hagan tesoros en el cielo, donde ahí no hay ladrones, donde ahí no hay orín, donde ahí no hay óxido que vaya a querer minimizar el valor de las cosas. Y ahora vuelve a enseñarnos el Señor. No son las riquezas, no es la fama, no es el poder lo que nos da la gloria, sino el renunciar al mundo para seguir al Señor nuestro Dios. Estamos contra el tiempo, Arturo Yatensi, pero aquí yo quiero entrar en un punto en común. Hoy en día la teología de la prosperidad, de la cual tanto se está predicando en los púlpitos de Latinoamérica, y yo siempre digo, es el diablo en el púlpito. Está enseñándole a la gente que si usted es conformista, usted está en pecado. Entonces, para estos personajes, estos predicadores falsos, Primera de Timoteo 6 debería ser borrado de la Biblia, porque declara en el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero esto dice, no, Dios no quiere que tengas sustento y abrigo, Dios quiere darte todo. Tú tienes que ser rico, ser pobre es pecado, Dios no quiere que seas pobre, tienes que ser millonario. Entonces, mire lo que les va a estos predicadores falsos. Zacarías Roberto Plata, que saca y roba la plata. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias, predicadores codiciosos. Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores, mejor dicho, condenados. Lo que yo les voy a dar de consejo a mis amigos televidentes es que cuando ustedes escuchan a un predicador, a cualquiera de nosotros, a todo predicador, hagan lo que hicieron en Berea, comprueben a la luz de la Biblia si lo que dicen en el púlpito es verdad. Y dos, escúchenme bien, esto no a los predicadores, a los que van a la iglesia a escuchar. Oren, porque Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz. Y el Espíritu Santo está para guiar a la verdad, no a la mentira y al engaño, guía a la santidad, no a la prosperidad. Y pídanle al Espíritu Santo que les muestre qué corazón tiene su predicador y su pastor. Porque puede ser que usted no se dé cuenta, pero Dios que ve el corazón puede darse cuenta que ese predicador al cual usted sigue es un comerciante de la fe, un lobo disfrazado de oveja que vino para robar, matar y destruir tu fe y tu alma. Nos vamos a un corte y venimos enseguida. Bueno, amables televidentes, hemos analizado las tres tentaciones de Jesús con la parte histórica de Juan. Realmente las tentaciones nos dan un gran mensaje, Arturo y David. El primer mensaje es cuidar el prestigio, no buscar el prestigio por encima de la voluntad de Dios. Y en la tercera tentación es mucho más fuerte. Cuidemos el poder. ¿Cuántas veces tenemos ansia de poder? Cuando Cristo no buscó el poder, Cristo buscó servir. Y si queremos ser grandes líderes, que queremos serlo, pero el liderazgo no se fundamenta en el poder, en el prestigio, se fundamenta en la capacidad de desacomodarnos y encarnarnos en la misión de la iglesia. Oiga, esto es para reflexionar. Y Jesús superó las tres tentaciones. El diablo quiso tentar a Jesús presentando un prestigio y yéndose en contra de lo que Dios quería para con Jesús. Y Jesús rechazó. No me tentarás. Y también el diablo quería que Jesús usara el poder. Y Jesús dijo, solamente a Dios le reconocemos su poder. Solamente a Dios adoraremos. Y yo creo que esta es una linda lección de las tres tentaciones que la podemos usar para nuestras vidas y vivir una santidad y un compromiso con los demás. ¿Qué dice Arturo y David? Para cerrar, yo quiero mencionar que el Mesías también fue tentado por los fariseos en repetidas oportunidades. Cuando, por ejemplo, le dicen hay que pagar impuestos al César, sí o no,
Y él le dijo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Se acercaron a tentarlo. Cuando la mujer samaritana se acerca y le dice, vamos a sacar agüita del pozo, le dice, ¿y dónde está tu marido? Le dice, ¿qué tiene que ver el marido con el agua? Dice, no, le dice, yo no tengo marido. Insiste la mujer, dice que 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Dice, ¿qué pretendía la mujer? O sea que también fue tentado en esa. Claro, lo estaba seduciendo. Pero en fin, este tema va a continuar. Hay bastantes temas que desarrollar. Los invitamos a que no se separen de las pantallas de su televisor y visítenos en nuestra pantalla, en nuestras páginas en internet respectivas para servicio de ustedes en www.dileunoamigo.org y también www.historiadelfuturo.tv y pasen la voz. Amigos, en toda Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África, donde llega esta señal, también a través de la cadena del Milagro Internacional del hermano Gigi Ávila. Gracias por haber estado con nosotros. Yatensi, Arturito, ¿algo que decir? Bueno, solamente que Dios les bendiga y recuerden eso, no busquen el favor del hombre, porque si buscaran todavía el favor del hombre, ¿para qué estamos sirviéndole al Señor? Amén. Busquemos el favor de Dios, como dice Gálatas 1:10. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas una espectacular semana que empieza mañana la laboral. Shalom. Esto fue todo por esta noche. Gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo domingo a las 21 horas. Que tengan una excelente noche. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma. Quito, en La Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. Si desea contribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria: אני